Y a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar Mujer, Madre, Hija, Hermana, con nuestras hermanas Aracelis Mondragón y Teresa Martínez. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vencen. Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por seguir en sintonía. Gracias por acompañarnos a este su programa Mujer, Madre, Hija, Hermana. Hoy tengo una invitada muy especial. Hace unas semanas, hace algunos días estábamos hablando y le decía, ay, ya te extraño, como que ya nos hace falta compartir en el programa. Y hoy se nos dio ese hermoso regalo de poder compartir con ella. Teresa les manda una disculpa, hoy no va a poder estar con nosotros, pero tengo una invitada muy, muy especial, como ya se los mencioné, Irma Citalán. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. ¿Y cómo te sientes el día de hoy, mi querida hermana? Hola, Araceli. Hola, hermanos radiocreyentes. Muy buena tarde para todos. Aquí con mucho gozo de poder nuevamente estar con ustedes, unirme aquí a Araceli en sustitución de Teresa por un momento, ¿verdad? Porque ella anda ocupada en otros quehaceres, siempre para el reino de Dios, y oramos por ella para que todo salga bien en ese espacio donde ella está en este momento. Y aquí muy contenta, muy feliz de oír el programa nuevamente, de escuchar y de estar viviendo ese retiro que hemos iniciado este es el tercer día en ese caminar de Cuaresma. Así es, qué maravilla estar viviendo la Cuaresma, mi querida hermana, y sobre todo que ahora muchos de nuestros radiocreyentes, muchos miembros de nuestra familia ya no son uno más que calientan la banca, sino que realmente van a escuchar y a vivir la palabra de Dios, porque wow, sí que nos ha hablado fuerte el Señor, y que el Señor quiere, a través de estas lecturas, así lo puedo sentir yo, mi querida hermana, quiere renovarnos, quiere purificarnos, quiere prepararnos para ser esos benditos de su Padre. Así es que dime qué tal te ha gustado este inicio de Cuaresma, cómo te han tocado las lecturas que han sido maravillosas. Cuéntanos, mi querida hermana, cuál ha sido tu vivencia hasta ahora, porque hoy ese es precisamente nuestro programa del día de hoy, viviendo la Cuaresma. Adelante, Irma. Sí, gracias, Araceli. Mira, en primer lugar, hace unos minutos vino mi hijo y me decía, ¿qué estás haciendo? Yo leyendo sobre la Cuaresma. Entonces empecé a explicarle a él, ¿verdad? Porque le pregunté, ¿para ti qué es Cuaresma? Y pues mi niño tiene 9 años, entonces no me dio una respuesta. Pero muchas veces también nosotros los católicos de nombre pasamos la Cuaresma sin pena ni gloria, porque desconocemos qué significa para los cristianos. Y decimos, bueno, sí, tiempo de Cuaresma. Y para muchos que andan lejos del redil, lejos de los caminos del Señor, la Cuaresma es vacaciones de verano. Al menos así se vive acá en mi país, donde hay toda una campaña de promoción, de mercadeo, de lugares turísticos para ir a pasar esa semana de descanso, de vacaciones, y entonces se espera con mucha ilusión, con mucho anhelo. Sin embargo, para nosotros que ya estamos en ese camino y que el Señor nos ha llamado en cierta manera, pues este es el tiempo litúrgico de 40 días que iniciamos justamente antier, el miércoles de ceniza, con este acto tan simbólico pero tan importante de la imposición de la ceniza en nuestra cabeza o en nuestra frente.
Y el número 40, Araceli, yo me puse a leer un poquito sobre esto, pues es un número muy simbólico en la Biblia, ¿verdad? Y tenemos ahí los 40 días del diluvio, los 40 años de peregrinación del pueblo judío por el desierto, los 40 días que Moisés y Elías pasaron en la montaña y el gran acontecimiento, los 40 días que nuestro Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches que Él pasó en ayuno en el desierto, antes de que se cumpliera el plan de Dios, la pasión, la muerte y la resurrección. Y entonces sobre eso mismo yo he estado cuestionándome, reflexionándome sobre qué significa para mí este tiempo de Cuaresma. Y pues la palabra clave de todo este tiempo es conversión. Conviértanse, crean. Esos son los verbos repetitivos que muchas de las lecturas en este tiempo nos vienen a hablar. Y entonces yo quisiera hablarle hoy a los hermanos que como yo, cuando todavía estaba lejos de los caminos del Señor, yo creía que ya estaba convertida. Cuando me decían es que hay que convertirse, decía, pero hasta me enojaba. Pero ¿cómo es eso si yo creo en Dios? O sea, para mí la conversión era creer en Dios. Creer en Jesucristo, ir a misa los domingos. Con eso yo ya estaba convertida y con esa soberbia que nos caracteriza a los humanos, decimos, no, pues que otros se conviertan, pero yo no, yo ya estoy. Sin embargo, hermanos, ya cuando uno empieza a conocer, a caminar, a ahondar en este camino tan maravilloso, el Señor se da cuenta uno que qué ignorante espiritualmente hablando es uno. Y yo así me considero, con mucha ignorancia sobre todo este caminar en Jesús. Entonces esa conversión, hermanos, tiene que ser ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensar, esos prejuicios que tenemos preconcebidos, esa conducta que tenemos, pero ese cambio interno de corazón, para empezar a ver esa belleza y esa verdad de los caminos del Señor, y que no significa en tener poder y placer, que muchas veces el mundo nos arrastra hacia eso, sino más bien es reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestro camino de cristianos, cómo estamos viviendo nuestra vida de católicos y cómo estamos acumulando y atesorando en el cielo. Si estamos haciendo el bien, si nuestras palabras son para edificar, si estamos compartiendo los dones y las gracias que el Señor nos ha dado, por muy sencillas que sean, por muy pequeño. Muchas veces nos preocupamos y somos de esos mendigos ante Dios. Y Señor, dame, porque pedimos y pedimos y pedimos, pero no estamos conscientes de todo lo que tenemos para empezar, de la vida y la salud, de que podamos respirar hoy, que podamos ver porque tenemos la vista y a veces creemos que eso es por hecho, se da. No, sino es estar conscientes de esas gracias que tenemos. ¿Y cómo vivir esa gracia? De que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Cristo. Y yo pensaba, Araceli, esta reflexión me lleva desde el inicio de mi vida cristiana al bautismo, cuando nosotros somos incorporados al cuerpo de Cristo, cuando somos bautizados de nuevo, no como decía Nicodemo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? No, es nacer en Cristo, ser personas distintas, ser personas nuevas. ¿Y cómo llevar nuestra misión de ser sacerdotes, profetas y reyes? ¿Cómo lo estoy cumpliendo yo, Irma Citalán? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y usted, hermano, también hágase esa pregunta. Busque esa respuesta. ¿Cómo está viviendo esa dignidad de ser hijo de Cristo? ¿Cómo estamos buscando esa conversión realmente de corazón? Dejar el pecado, caminar en la rectitud, en el amor y en el bien. Y entonces, Araceli, yo iba hacia esa reflexión y que también con lo que he estado leyendo, de cómo la Cuaresma es un camino que nos lleva a una meta. Y esa meta es la Pascua, esa resurrección de Jesús. Pero no solo debe ser esa meta, sino debe ser un punto de referencia continuo de todo cristiano. El camino hacia la Pascua tiene un sentido netamente sacramental, mis hermanos,
donde los 3 sacramentos importantes en este camino es el bautismo, la reconciliación y la Eucaristía. Esos son los 3 sacramentos que debemos de tener presentes en todo este caminar. Y cómo este camino de ese camino cuaresmal que iniciamos el miércoles recién pasado, nos debe preparar a todos, a usted y a mí, hermano, a entregarnos más intensamente a esa escucha atenta a la palabra de Dios. O sea, el Señor en cada una de las lecturas de estos días, de estos 40 días, son reflexivas, son jalones de oreja, son verbos imperativos, son recetas que nos dicen qué hacer, y ese llamado a esa conversión auténtica y real. Por supuesto que en todo este llamado está la oración. No sé, hermana Araceli, si tú quieres agregar algo en este primer bloque. Definitivamente, qué importante es la oración. Ahora que te escuchaba, es un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, es el revestirnos con la gracia de Cristo, permitirle al Señor que nos revista. Porque si simple y sencillamente estamos ahí por estar, no vivimos la palabra de Dios, no la cogemos en nuestro corazón, no la llevamos a casa, no la llevamos en nuestro diario vivir, en nuestro actuar, entonces, ¿dónde ha caído esa semilla? ¿Ha caído acaso entre piedras y no germinó, se secó? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Yo creo que, querida hermana, muchos a través de esta cuaresma, para muchos va a ser la primer cuaresma que realmente abran su corazón. ¿Tú te imaginas el gozo para nuestro Señor? El encontrar corazones que realmente están dispuestos a dejarse renovar por la palabra de Dios para ir a su encuentro, y que no van a tomar la Eucaristía simple y sencillamente por tomarla, sino que van a ir efectivamente, como bien tú lo dices, a vivir ese bautismo. También van a ir a la reconciliación, van a ir a reconciliarse con el Señor. Es que qué hermosa es nuestra Santa Madre Iglesia, qué hermosos son nuestros sacramentos, el saber que a través del sacerdote yo puedo estar cara a cara a Jesús, que Él lo representa porque el Señor así lo quiso, Él así lo quiso. Y qué hermoso saber que vas caminando hacia el altar y que vas contando cada paso, porque el Señor te permite ser un sagrario humano, así como lo fue nuestra Madre Santa, ese sagrario de amor, que tuvo ahí a ese bebé 9 meses en su vientre, precisamente para la redención de este pueblo pecador. Y es verdad, mi querida hermana, el Señor a través de la palabra de Dios nos está corrigiendo. Nos está corrigiendo. Y a través de la imposición de la ceniza nos dice: conviértete y proclama el Evangelio. Es un recordar. Siempre tenemos que tener en mente que necesitamos conversión, que necesitamos ese cambio de corazón, que necesitamos renovarnos y que necesitamos realmente representar ese Cristo que dice nuestros labios amar. Que no solamente sean palabras dichas al aire, sino que nuestros actos lleven al verdadero encuentro y al verdadero amor con Jesús. Adelante, mi querida hermana. Amén. Ya en anteriores programas contigo, Araceli, y con Teresa, analizábamos, reflexionábamos sobre el compromiso de cada uno de los sacramentos, ¿verdad? Entonces es ahora donde tenemos que llevarlos a esa práctica, llevarlos, y Pepito lo dijo en su participación que tuvo antes del programa, ¿verdad? Donde él hizo una invitación: vayan al sacramento de la confesión. Y justamente es allí donde se concreta todo este camino que estamos haciendo de reflexión sobre nuestra vida de cristianos, donde vamos a hacer ese análisis muy profundo, porque a veces también decimos: pero si yo no soy pecadora, si yo no he matado a nadie, yo no robo, no le he quitado su casa a ninguno, yo me gano el dinero honestamente.
pero de veras, hermanos, ¿cómo pecamos? Yo ayer les cuento que yo ayer, fui después de la Eucaristía, yo con toda gracia y con todo, pero reconozco que me porté grosera donde fui a comprar el pan, que ibas a comprar mi pan para el ayuno. Y después dije, Dios mío, perdóname, porque de veras a veces uno sale tan bien de la Eucaristía, pero el mal está en todo acto, y especialmente en nuestra casa, con nuestros más queridos, nuestros más próximos. Y es ahí donde, hermanos, tenemos que estar conscientes de cada actitud en esta Cuaresma. Porque vamos a ver más adelante el ayuno que el Señor no quiere y el ayuno que sí le gusta, ¿verdad? Entonces, es un fuerte llamado, hermanos, a que estemos conscientes de cómo hemos vivido hasta hoy y que busquemos ese sacramento de la reconciliación. Las parroquias en esta Cuaresma están muy disponibles, muy abiertas, no sé allá, pero al menos acá en mi ciudad va a haber todas tardes penitenciales todos los viernes de Cuaresma. Entonces todas las parroquias van a estar haciendo las confesiones para quienes querramos acercarnos, ¿verdad? Entonces sí es una invitación muy, muy fuerte que en este día queremos trasladarles, hermanos, a que con toda conciencia hagan ese su examen y busquemos todos ese sacramento de la reconciliación, pero también la Eucaristía, que es después de este sacramento, ¿verdad? Una vez estamos en paz, acerquémonos a la Eucaristía, porque esa es una de las invitaciones de lo que el Señor quiere, que comulguemos su cuerpo. Y si lo podemos hacer cada día, gloria a Dios. Que ese es otro de los propósitos, que quienes puedan en estos 40 días de Cuaresma, acerquémonos a esa Eucaristía. Vayamos con toda conciencia, con toda entrega, a degustarnos, a disfrutar, a que Él viene, y convirtámonos en eso, lo que tú decías, Araceli, en ese sagrario, en esa custodia. Pero que nuestros actos también demuestren eso. Porque entonces, ¿qué dignidad tenemos? Si hemos recibido el cuerpo de Cristo y nos volvemos uno en Cristo después de recibir la comunión, pues que nuestros actos también, y pidámosle al Señor muchísimo, que nuestra actitud, que nuestro comportamiento sea como el de Él, sea digno de llamarnos cristianos. Y entonces en ese camino cuaresmal que hemos iniciado, esa palabra de Dios tiene que retumbar en nuestros corazones, en nuestra mente. Y yo me quedé pensando, Araceli, desde el miércoles, donde yo vi que el Señor nos estaba dando una receta sobre qué hacer en estos días. Y la primera fue la lectura de Joel 2, del versículo 2 en adelante, que fue la lectura del miércoles de ceniza, en donde era una clara invitación a la penitencia, pero donde Él nos decía, todavía es tiempo. Ojo, no es de que veamos que ya no, todavía es tiempo. Vuelvan a mí de todo corazón. Así como Él es amoroso, nos dice, vuelvan mis hijos, vuelvan. ¿Y cómo nos vamos a volver? Con ayunos, con lágrimas y con duelo. Y nos decía, desgarren su corazón, no sus vestidos, porque a veces caemos, hermanos, en esa falsa conversión donde decimos, bueno, vamos, como el color litúrgico es morado, pues vamos a misa muy bien vestiditos, ¿verdad? De morados, y nos combinamos muy bien. Pero esto sí agrada a Dios, pero no es lo que Él realmente quiere, sino desgarren su corazón. Imaginémonos, hermanos, todo lo que implica eso. Enluten su corazón. Y por eso los colores litúrgicos pues son estos, el lila, el morado, y tampoco, si se han dado cuenta, no tenemos arreglos florales en las iglesias, ¿verdad? Porque es un tiempo como de luto, es un tiempo de vivir ese proceso de encuentro con el Señor. Y nos dice esa misma lectura, vuélvanse al Señor.
porque Él es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y Él se conmueve ante la desgracia. O sea, y aquí me trae a la cabeza la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Vuélvanse a mí, no importan en sus pecados, no importa en donde han estado, si han estado comiendo en el mismo lugar de los cerdos, que a veces así sucede. ¿Me escuchas, Araceli? Sí, muy bien. Es que pasó algo en mi teléfono, pensé que me había ido. No, Pero eso es lo que el Señor nos pide, que nos volvamos a Él. Y nos dice, nos vuelve a hablar otra vez en esa misma lectura de promulguen el ayuno, convoquen a la asamblea, congréguense con el pueblo. ¿Y dónde nos congregamos? En los templos, cuando vamos a la Eucaristía. Purifiquen su comunidad. Reúnan a los ancianos, congreguen a los niños, aún los niños de pecho. Y aquí les hace un llamado muy fuerte a los sacerdotes, que yo esperaría y desearía y le pido a Dios que así sea, que ellos hayan escuchado esta voz donde dice, lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan, perdona, Señor, a tu pueblo. Para mí esa lectura fue tan profunda, Araceli, el día miércoles, muy fuerte, que nos hizo un llamado a todos. También Corintios, Pablo en Corintios nos decía, reconcíliense con Dios. Y especialmente en este mundo que hoy está tan perdido, Araceli, con esa guerra sin sentido que se lleva allá en Rusia, reconcíliense con Dios. Nos invita el Señor. Entonces, para mí, desde el miércoles, esas dos, y también el Evangelio, ¿verdad?, de Mateo, ese día, que nos decía, den limosna sin que lo sepan los demás. Eviten ser como los hipócritas. Era muy duro, o sea, realmente, ¿cómo estamos comportándonos? ¿Será que en la iglesia vamos puros santos e inmaculados? Pero al salir volvemos a ser los diablillos que somos siempre. Entonces yo te digo, Araceli, esas lecturas a mí en esta cuaresma me están golpeando fuertemente, porque todos tenemos cosas que tenemos guardadas y que queremos dar una apariencia de que somos muy buenos, muy rectos, pero cuando analizamos, realmente hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar. No sé si quieras decir algo sobre estas lecturas, Araceli, que hemos comentado. Definitivamente, fíjate que al escucharte cómo hablas y cómo la palabra de Dios nos invita a renovarnos, a no ser hipócritas, a realmente vivir el Evangelio, no solamente estando allá en la asamblea, convocados todos, sino también en el seno de nuestro hogar. Con los primeros que tenemos que ser misericordiosos es con los nuestros. Y muchas veces es al primero que tristemente en nuestra humanidad a veces somos al que más fácil herimos, tristemente. Y más los pequeños, que son los que más amor tienen para dar. Es por eso que el Señor dice que deberemos de ser como niños, porque los niños son fácil de perdonar. No sé si has visto que los niños a veces están jugando y se pelean y las mamás ya están casi que agarrándose con la otra mamá, porque a cada una le duele su hijo. Pero los niños vuelven a tomar el juguete y se reconcilian y van a jugar. Mas, sin embargo, nosotros, conforme va ese crecimiento del niño, vamos ensuciando o vamos, de cierta manera, se me va la palabra, pero de cierta manera vamos contaminando a nuestros hijos con nuestra manera de ser, con nuestras malas actitudes. Y sobre todo en la palabra de Dios que dice, le hace un llamado a los sacerdotes, cuando dice que lloren. Dice, lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan, Yahvé perdona a tu pueblo, y no lo entregues al desprecio y a la burla de las naciones. ¿Cuánta responsabilidad tienen nuestros sacerdotes, querida hermana? ¿Cuánta responsabilidad? Ellos cargan bajo el peso de sus hombros
a toda una congregación. Entonces, es por eso que nosotros como feligreses tenemos que orar y orar mucho. Escuchaba a un sacerdote decir: ¿ustedes quieren sacerdotes santos? ¿Ustedes quieren obispos santos? Oren por ellos. Si no oras por ellos, no le pidas al Señor que te mande lo que no mereces. Mira qué fuerte, qué fuerte. Pero al que más se le da, más se le pedirá. El sacerdote nos tiene, por eso tenemos que orar mucho, y sobre todo cuando vemos que el sacerdote ya se ha convertido en un administrador, más administrador que realmente preocuparse por las almas, porque él debería de estar preocupado por el bien de las almas, por la santificación de las almas. Pero tristemente, mucho sacerdote, lejos de estar preocupado por el bien de las almas, se ha convertido en el administrador de la parroquia. Mira que es muy importante saber y reconocer que a través del sacerdote, a través de su plegaria, el Señor derrama sus gracias. Y el Señor sabe que son pecadores, pero son manos consagradas. Bendito y alabado sea mi Dios. Son manos consagradas. Y dice: en el patio del santuario lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: porque ¿quién es más que ellos que conocer realmente nuestro pecado? Aquel que los demás no saben y que nosotros vamos al encuentro con ellos, a desahogar nuestro corazón, porque el Señor así nos lo pide. Porque así lo quiso Dios, ir a su encuentro, estar cara a cara con Él a través del sacerdote. Dice: el sacerdote tiene que exclamar: perdona a tu pueblo y no lo entregues al desprecio y a la burla de las naciones. ¿O acaso permitirás que los paganos digan: ¿dónde está su Dios? Vamos a orar mucho durante esta Cuaresma por nuestros sacerdotes, por aquel sacerdote que tristemente se ha alejado de la oración, se ha alejado del ayuno, y al no estar ni en ayuno ni en oración, se ha despreocupado de la santificación de las almas. Vamos a orar, porque ellos tienen, así como tú, padre de familia, como nosotras, madres de familia, tenemos que dar cuentas a Dios de nuestros hijos. ¿Cuántos miles de millones de hijos se están perdiendo por la falta de un buen sacerdote? Oremos por nuestros sacerdotes. Adelante, Irma, preciosa. Sí, en esa misma línea de reflexión de la palabra del Señor de estos días, Araceli, también el día de ayer, la lectura que a mí me dejó reflexionando fuerte, Lucas 9, el Evangelio de ayer, donde Jesús nos dice: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Pero ¿qué significa eso? Lo hemos oído muchas veces. Tome su cruz, y decimos hasta de broma, ¿verdad? Le decimos a nuestro esposo: es que tú eres mi cruz. ¡Qué cruzona grande que me puso Dios! Dios mío, qué pesada está. O Él nos dice a nosotras, ¿verdad? Entonces, pero a veces lo decimos y hasta hacemos broma, pero no entendemos realmente qué significa estas palabras de Jesús. Y también nos dice Jesús: el que pierda su vida por mí, la salvará. Esa es una promesa maravillosa que no entendemos. Y aquí es donde debemos de reflexionar, hermanos, en esta Cuaresma. ¿De qué sirve todo lo que hemos ganado en el mundo? ¿De qué sirve desvelos? ¿De qué sirve dejar de comer por trabajar, por hacer dinero? Yo he oído, hermanos, muchas personas que tienen negocio y que hay épocas altas de negocio, de Navidad, de Semana Santa y otros tiempos fuertes de negocio, donde ya no tienen ni tiempo de comer.
y no van a la iglesia porque no tienen tiempo, porque los domingos hay que trabajar y porque hay que desvelarse, porque hay muchos pedidos, hay que entregar. Y hay gente que dice, tengo 6 hijos y tengo que hacer 6 casas, porque tengo que dejar en herencia una a cada hijo. Y se preocupan de todo lo material, tengo que darle educación superior, que tengan mis hijos sus títulos, que sean buenos profesionales. Y esos son nuestros planes y esas son nuestras aspiraciones que queremos, ganar reconocimiento en este mundo. Yo tengo un título de licenciatura, pero luego tengo una maestría y quiero otra maestría y luego quiero un doctorado. ¿De qué me sirven 6 títulos colgados en la pared, hermanos? ¿Será que con eso ya he ganado? ¿Será que con eso estoy atesorando en el cielo? Entonces, ¿de qué me vale a mí ganar todo en el mundo? Pero si ese mismo dinero, si esa misma fortuna, si esa misma fama, si ese mismo reconocimiento me está destruyendo. Y lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto tristemente en nuestros países. Mucha gente se va al norte para tener una mejor vida, especialmente hombres, dejan a su familia. Yo lo veo aquí en mi país, se van y dejan y con el deseo de hacer una casa. A veces alcanzan el sueño material de hacer la casa y a veces no. Y si hacen la casa hermosa, pero destruyen el hogar, destruyen la familia. Y ahí está la casa maravillosamente construida, pero ya hay desintegración familiar. Él o ella se encontró otra pareja allá. Los hijos se quedaron huérfanos porque no tienen mamá ni papá. Tienen dinero porque les mandan un iPad, le mandan una computadora, un Apple, pero no hay amor de papá. La casa está vacía. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre, nos dice la palabra de Dios, ganar el mundo si ese mismo mundo lo pierde a uno? Y sabemos que la paga del pecado es la muerte, hermanos. Entonces aquí esto es muy duro. Pues, yo me quedé reflexionando el día de ayer sobre este pasaje de la lectura. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y justamente este tiempo es de reflexión. Y donde nos dice el Señor, ¿verdad? Esa promesa, quien pierda la vida por mí, la ganará. ¿Hasta qué punto, hermanos, nosotros, tú, Araceli, yo, Irma, estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a nosotras mismas, e ir detrás de las huellas de Jesús, sabiendo que ese caminar no es fácil? Así como vamos a disfrutar del amor, de la gracia, de la misericordia de ese Dios que es grande, que nos da todo aún sin merecerlo. Pero también ese caminar es de desprecio, de rechazo, de persecución e incluso la muerte, porque hemos visto en la vida de los santos, la vida de los apóstoles, que dieron la vida por Jesús, que dieron la vida por Dios y murieron como mártires. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso? Ese es el llamado y esa es la invitación que Jesús nos hace con estas lecturas, Araceli. Amén, amén. Y qué pregunta tan necesaria. ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a morir a nuestras banalidades? ¿Estamos dispuestos de verdad a morir en la carne? Es realmente una pregunta que resuena en el corazón, pero que tenemos que meditarla y ver de verdad qué estamos dispuestos a hacer o a dar por el Señor, porque Él lo dio todo. Tú misma acabas de mencionar, mi querida hermana, que la paga del pecado es la muerte, pero no la muerte pasajera, la muerte eterna. Y esa muerte eterna es el infierno. Escuchaba esta meditación que compartió una de las hermanas de la
de María Evangelizadora Radio, donde dice esta mujer: yo no creo en nada, tú me vas a tener que convencer porque yo no creo en tu Jesús, yo no creo en tu Dios, yo no creo en nada de lo que tú me dices. Soy agnóstica, soy de todo, yo no creo. Y le dice esta persona muy sabiamente: ok, tú no crees en nada, ¿verdad? Le dice: no. Ok, y tú quieres convencerme a mí que yo crea en esa nada, pero yo te quiero convencer a ti de que creas en Jesús. Pero vamos a suponer, yo no creo en nada, precisamente no creo en un Dios, no creo en sus milagros, algo así era. Le dice: y me muero. Ya me morí. ¿Qué perdí? Nada, porque no hay nada. Mas, sin embargo, por lo contrario, ¿qué pasa si sí hay un Dios? Si sí hay un cielo prometido y si hay un infierno y muero. ¿Tú qué perderías? Y efectivamente, mi querida hermana, tenemos que predicar la palabra de Dios porque está en juego la vida eterna. Porque pareciera que estamos a pasos agigantados hacia la muerte eterna. Porque es muy fácil envolverte en el pecado. Muy fácil cuestionar incluso a Dios, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué ayunamos? Si tú no lo ves, nos humillamos. Dice: ¿y tú acaso lo tomas en cuenta? Porque muchas veces, y tú lo has mencionado, mi querida hermana, queremos un Dios bombero, un Dios que acuda en nuestra emergencia. Pero una vez que acudió a esa emergencia y apagó el fuego totalmente, pareciera, porque ya no quedó nada de ese Jesús, ya no quedó nada de ese Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios precisamente en Isaías 58, que es el ayuno que agrada a Dios? Grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos pide? Que debemos renunciar a esas maldades, a esos pecados que no agradan a Dios. Jesús nuestro Señor vino a este mundo. Dice: yo vine por los pecadores. Pero, ¿qué nos pide el Señor a los pecadores? Conversión. Yo no puedo actuar y vivir en el pecado teniendo la conciencia de que lastimo y daño mi propio cuerpo y sobre todo daño mi alma y la pongo en riesgo de ir a la muerte eterna. El Señor me pide conversión. El Señor me da amor. El Señor muestra su misericordia a través del otro, a través de aquel que en un momento difícil de mi vida viene y me da una sonrisa. Viene y me levanta, viene y me abraza. Yo lo viví muchas veces cuando yo era mesera, que llegaban personas, Irma, y le decías: hola, ¿qué te vamos a dar? ¿Qué gustas tomar? Hola, ¿cómo estás? La primera pregunta, y te decían: quiero agua. Ni siquiera te respondían que estaban bien o que estaban mal. Y con una sonrisa le decías: excelente, le llevas su agua y sigue sonriendo. Porque Cristo vive en ti. ¿Qué vas a comer? Ya, te dicen que van a comer. No te dan las gracias, no nada. Te tratan mal. No quieren relacionarse contigo. No le interesas. Pero a Dios sí le interesa esa persona. Dios sí la ama. Dios sí la busca. Y a través de una sonrisa, ellos encuentran el amor y encuentran la paz. Y al final te dicen: gracias, eres lo mejor que me ha pasado en este día. Y ni siquiera hubo una conversación, ni siquiera hubo un abrazo. Simple y sencillamente estuvo una sonrisa, dispuesta a estar ahí sirviendo con amor. Porque ser mesera es servir.
servir al otro, sin interés de nada. Servir por servir, porque sabes que esa persona en ese momento necesita. Es más, yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Dios sabe quién necesita de ese amor. Según dicen, continúa la palabra de Dios diciendo, según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. Vamos y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que te agrada? Señor, ¿qué hago para acercarme a ti? Señor, yo te necesito. Pero cuando el Señor nos pide que ayunemos y que humillemos nuestro cuerpo, y el Señor no actúa en eso que nosotros le pedimos, nos enojamos con el Señor, nos disgustamos con el Señor. ¿Y es acaso que lo que tú pides en ese momento y que deseas y anhelas con todo tu corazón es bien para tu alma? ¿Para la salvación de tu alma? Porque muchas veces pedimos algo que lejos de ayudarnos, mi querida Irma, lejos de ayudarnos o para hacer nuestro bien, tristemente nos termina por perdernos. Tristemente. Continúa diciendo, y hay algo muy lindo, porque aquí a través de la palabra de Dios también, como bien tú lo mencionaste, nos invita, mi querida Irma, a tenerlo a Él presente sobre todo. Que guardemos el día sábado, que nosotros bien sabemos que el día del Señor ahora es bien conocido como el día domingo. Que no planeemos fiestas, que no planeemos, como bien dices tú, las vacaciones de Cuaresma. Es que no son vacaciones. A veces el Señor ni siquiera ha resucitado y nosotros ya andamos en el regocijo, en la discoteca, en la banalidad, en todo lo que no agrada al Señor. ¿Por qué no lo agrada? ¿Es acaso que al Señor no le agrada verte feliz? ¿Al Señor no le agrada que tú estés un momento en familia? No, es que tú no tienes a Dios en tu corazón. No ha habido un momento en esa felicidad que el Señor sí te regala a ti porque te ama. Tú no le has demostrado al Señor cuánto le amas. A ti pareciera que has sacado a Dios de tu corazón. Y más sin embargo, Él aún así derrama su gracia y su amor. Porque gracias a Él lograste esas vacaciones. Gracias a Él tienes un momento en familia. Y gracias a Él tienes ese gozo y alegría en tu corazón. Pero ¿qué es lo que realmente llena nuestro corazón, mi querida hermana? Sería la pregunta. ¿Sería que el dinero es el que llena mi corazón? ¿Será que vivimos para el trabajo y nos olvidamos de vivir? ¿Será que realmente tú hablabas y mencionabas, mi querida hermana, de cuando la familia se desintegra? Cuando uno de los miembros de la familia tiene que emigrar. ¿Qué pasa, mi querida hermana, con esas familias desintegradas, incluso viviendo bajo el mismo techo? No hay comunicación, no hay amor. Se ha caído en una rutina en la cual tristemente también han sacado a Dios de su corazón. Y qué importante esta invitación que nos hace el Señor durante esta Cuaresma. Vuelvan a mí, conviértanse. Nos busca incesantemente. Y bien decías y mencionabas la palabra de Dios, ¿de qué me vale ganarme el mundo entero si mi alma se pierde? ¿Valdrá la pena vivir este mundo simplemente de paso? No pierdo nada en creer en el Señor. No pierdo nada en entregarle mi vida y mi alma. Muy por el contrario, gano la vida eterna. Amén. Amén. Así es, Araceli. De veras, estas lecturas son, dirían un sacerdote aquí de mi ciudad, están para chuparse los dedos. Están para degustarlas, para saborearlas, para desmenuzarlas. Yo invitaría, hermanos, que ustedes se gocen también
se gocen en el sentido positivo de entender lo que el Señor nos quiere decir. Porque pues igual hablábamos con Araceli, nosotras también fuimos de esas que calentaban bancas y que iban a la iglesia por ir y escuchar oír sin escuchar, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera entendíamos ni qué nos había dicho la lectura, ni siquiera poníamos atención de qué libro, menos conocer de qué ciclo estamos llevando el año litúrgico. Pero ahora que nosotras estamos caminando en este camino, pues les hacemos también esa invitación, hermanos y hermanas, a que cada día, si no van lo ideal sería que hicieran esa promesa de ir a escuchar la Eucaristía todos los días y comulgar si pueden hacerlo. Pero si no, al menos escuchen y reflexionen el Evangelio de cada día. En este programa estamos reflexionando las lecturas que hemos escuchado miércoles, jueves y el día de hoy, que son tan maravillosas, pero no solo escucharlas, sino reflexionarlas a lo interno y hacer que esas lecturas nos toquen, nos digan algo, nos motiven y nos hagan reaccionar y avanzar en ese camino de conversión. Que todos mis hermanos, tenemos esa invitación de cada día avanzar en nuestra conversión. Nuestra conversión no es una meta, no se obtiene en un momento, es un caminar de día a día. Y en esta lectura de hoy, Araceli, de Isaías especialmente, que es fuerte porque nos está haciendo un llamado a todos los que estamos en ese grupo, especialmente a todos los católicos, para los que estamos en este grupo de ayuno y oración. ¿Cómo debe ser nuestro ayuno? ¿Cómo debe ser ese ayuno que realmente le agrada al Señor? No el ayuno que nosotros creemos que le va a agradar, o no es el ayuno que más nos conviene, porque hasta en eso estamos así viendo qué es lo que más nos conviene o el que menos nos perjudique, ¿verdad? Porque también entendemos que hay personas que trabajan y su trabajo no les permite tener un ayuno muy fuerte, donde hay fuerza física que emplear. Entonces también eso el Señor lo entiende, ¿verdad? Pero a veces creemos que ayunar es privarnos de comida y pasar cuando uno está ayunando con entrega no pasa hambre, mis hermanos. Yo lo he experimentado, ¿verdad? Pero cuando uno deja de comer por otras causas, pues sí, el estómago le hace ruido, el sistema digestivo sabe cómo funciona y pues te pide alimento. Y está esa situación del hambre. Pero cuando lo estamos haciendo con entrega, con gusto, con compromiso y en comunidad, como lo hacemos aquí, hermanos, no es lo mismo hacer el ayuno solo uno que hacerlo en comunidad como lo estamos haciendo ahora. El día pasa, por la gracia de Dios, y quienes vamos a la Eucaristía, el cuerpo de Cristo es nuestro alimento de todo el día. Bendito sea Dios. Entonces experimentamos, ¿verdad? Pero no es solamente esa privación, sino que realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros en esta Cuaresma y qué es lo que Dios quiere rescatar de ese ayuno que estamos haciendo. Y aquí nos da un listadito de cosas justamente en Isaías 58. Y Araceli comentó la primera parte de esta lectura y la segunda parte es ese ayuno que realmente le agrada a Dios. Y dice romper las cadenas injustas. Pero a veces en nuestra vanagloria y en nuestra soberbia decimos, pero si yo no soy injusta, yo soy justa. ¿Cómo voy a romper si no tengo nada que romper? Por supuesto que sí, hermanos, sí somos injustos. Muchas veces actuamos con esa falta de justicia. Yo veía un video ayer de un empresario acá en mi país, en donde él habla, donde dice que se le paga a los obreros, se les paga el salario correcto y si ellos no quieren, que busquen otro trabajo. Pero vemos tanta injusticia, mis hermanos, con nuestros empleadores, ¿verdad? Que muchas veces se les pide más y el salario es tan poquito para lo que hacen.
Vemos en los campos de café acá en mi país, por ejemplo, donde las balanzas están alteradas, donde a los jornaleros se les paga por lo que recolectan de café al día, pero las balanzas están para que pesen menos de lo que realmente ellos colectan. Y la paga pues es injusta. Y eso lo vemos, y por eso yo dejé de tomar café en Starbucks, mis hermanos, porque después de oír todo esto, las realidades de los cafetaleros, es una paga muy injusta. Pero también nosotros a veces en el trato injusto a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de oficina, a nuestros hijos, porque también a veces somos injustos. Pero también lo que quiere el Señor dice que soltemos los yugos a quienes oprimimos, que dejemos libres a quienes maltratamos. Muchas personas que tienen la comodidad y la facilidad de pagar el servicio doméstico. Acá en Guatemala se puede contratar a una señorita que le ayude a uno, a una mujer que le ayude, pero de veras la paga es tan... Y la gente que tiene más dinero es la que menos paga. Imagínate, Araceli, pagar $100 por un mes de trabajo, donde no hay horarios, porque muchas veces en la capital especialmente, donde tienen que levantarse muy temprano para preparar el desayuno y atender a los patrones cuando llegan a las 9, 10 de la noche. O sea, son jornadas de 5 de la mañana a 10 de la noche y pagar $100, porque hay personas que eso pagan al mes. Eso es totalmente una injusticia, es un maltrato, es una opresión que se le tiene. Incluso cuando se le pone a la muchacha del servicio que coma aparte, porque es indigna de sentarse a la mesa con las personas. Eso se da mucho aquí. Pero también nos dice el Señor que el ayuno que Él quiere es que compartamos nuestro pan con el hambriento. No significa, hermanos, solo de privarnos de la comida, sino que tanto estamos compartiendo con el que no tiene. Acoger en tu hogar al pobre sin techo. Pero vamos a decir, pero ni que fuera un centro de beneficencia, ¿verdad? Para decir, vengan aquí, porque en nuestra humanidad eso es lo que decimos. Pero esa es la invitación que el Señor nos hace, que acojamos en nuestro hogar a quien no tiene hogar, que vistamos a quien no tiene ropa y que no le demos la espalda a nuestro propio hermano, especialmente si es nuestro hermano de sangre. Muchos casos de familias en disputa, en enojos, donde a nuestro propio hermano no lo podemos ni ver, ni aceptar, ni hablarle. Eso nos hace hoy la invitación en esta palabra de Dios en Isaías, mis queridos hermanos. No sé si quieres ahondar, Araceli, en esta parte de la lectura. Es que me encanta, ya estaba esperando ese final, porque ese final dice, entonces tu luz surgirá como la aurora. ¡Qué belleza! Cuando realmente acoges la palabra de Dios, cuando realmente acoges ese llamado que te hace a ti personal. A todos y cada uno de nosotros nos está haciendo en este momento el Señor personal, porque solo el Señor conoce lo que tienes en tu corazón. Y que dice que cuando realmente nos sometemos, cuando realmente escuchamos su palabra, cuando realmente lo dejamos actuar, dice, entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. ¡Qué belleza! Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá cuando lo llames, dirá, aquí estoy, aquí estoy. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza saber que cuando realmente sometes tu cuerpo, como dice el padre Luis Toro, ya ven que él tiene una manera bien pintoresca de hablar, que dice que seas tú quien domine al caballo y no que el caballo te domine a ti, que seas tú quien domine tus pasiones, que seas tú quien domine el cuerpo. Y cuando una vez que es sometido el cuerpo, mi querida hermana, el Señor obra maravillas. Yo soy testigo de eso. El Señor me invitó a someterme a un ayuno en el cual, imagínate, Dios es tan hermoso, me permitía negociar con Él. Y yo le decía, no, yo no puedo. No, es que yo hago esto. Precisamente lo que habla la palabra de Dios. Un ayuno
que me conviene a mí, que creo soportar. Pero el Señor te manda y te llama, no te manda, el Señor te llama a sumergirte, a adentrarte en el desierto con Él, a acompañarlo. Y a través de ese sí, de ese sometimiento, el Señor obró maravillas. En ese que amo tanto y que sentía yo ya perdido. En ese negrito que 9 meses estuvo en mi vientre y que sigue siendo parte de mi ser. Dios es maravilloso, mi querida hermana. Y creo que, como bien hemos mencionado en este grupo de ayuno y oración, deja que el Espíritu Santo de Dios te inspire. Déjalo actuar, déjalo obrar. Y no te niegues, no negocies con el Señor, porque créeme que los frutos son abundantes. Y ese regalo que te da, tan hermoso, que dice que entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Y cuando le clames dirá, aquí estoy. Él me dijo, aquí estoy, Irma. Me abrazó y obró en lo que mi corazón tanto le clamaba. Y estoy segura que va a obrar en muchos de nosotros. Hoy el Señor nos invita a caminar con Él. Cada día que pasa, el Señor se adentra más. Sus pasos lo llevan más profundamente al desierto, donde no hay comida, donde no hay agua, donde Él va a fortalecer su alma, su corazón y su espíritu para vivir su pasión, su muerte. Y nos sorprende, mi querida Irma, y nos eleva a la vida eterna en su majestuosa resurrección. Resucitemos con el Señor, aceptemos el llamado que Él nos hace el día de hoy. Y bueno, mi querida Irma, parece que el tiempo, como siempre, se va muy rápido. Tenemos 1 minuto. Despídete, mi querida hermana, y realmente gracias por acompañarnos en este camino con el Señor. Amén, mi querida Araceli. Sí, totalmente. Estamos invitadas e invitados, hermanos, a seguir en este caminar, a vivir intensamente esta cuaresma, a reflexionar cómo lo estamos haciendo y realmente a pensar y a contestarnos esta pregunta con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. ¿Estamos invitando al arrepentimiento y a la conversión durante esta cuaresma? Ayúdanos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, a seguir tus huellas, porque tú eres camino, verdad y vida. Amén. Amén. Hasta un próximo programa, si el Señor así lo permite. Y sigue las huellas de Jesús. Y cuando pienses que caminas solo, porque solo ves un par a la orilla del mar, es porque el mismo Dios te lleva en brazos. Bendiciones para todos. Hoy te agradezco, Señor, por las familias unidas. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios. Jesús
carencia y pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si ahí reina Dios. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.